hoy traigo un vídeo de un montaje muy sencillo, es un vídeo corto, ya que estoy de vacaciones y estoy disfrutando de unos días de descanso. También hay que desconectar un poco de este mundo digital, pero bueno, hoy traigo un vídeo sencillito sobre aplicaciones prácticas de este tipo de módulos que estáis viendo en pantalla, ¿no? Que son estos módulos tan famosos y tan versátiles como son los convertidores de DC-DC. Este en concreto nos sirve para reducir la tensión y este de aquí nos sirve para aumentar la tensión. Bueno, este en concreto es el LM2596 y este es el XL6009. Reciben esos nombres porque esos son los chips que implementan, ¿no? Este chip es el 2596 y este es el 6009. Estos circuitos son muy utilizados, tienen una capacidad de corriente máxima de 3 amperios, creo recordar, y una eficiencia que oscila entre el 80 y el 90% en función del voltaje al cual funciona la carga y de la intensidad que demande, pues el rendimiento variará entre el 80 y el 90%. La verdad es que son bastante eficientes, ¿no? Un 80 o 90% en electrónica es un rendimiento alto. Son muy utilizados y muy conocidos para todas aquellas personas que nos dedicamos al diseño, a la reparación o a la construcción de equipos electrónicos. Pues la verdad es que son circuitos muy versátiles y que tienen muchísimas aplicaciones. Una aplicación muy sencilla es el vídeo que vais a ver a continuación. Deciros también que a la vuelta de las vacaciones pues continuaré aportando vídeos a las diferentes listas de reproducción que ya conocéis del canal. Así que venga, os dejo con este vídeo tan sencillo y a descansar un poco en estas vacaciones. Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Mirad, hace poco me regalaron este panel en el que podemos escribir con este tipo de letras transparentes el mensaje que queramos, ¿no? Viene el panel con un conjunto de letras y podemos escribir el mensaje. Este panel en su interior lleva una iluminación LED que se enciende y resalta el mensaje que hemos escrito con las letras transparentes. La iluminación de esas luces que hay en el fondo, que están detrás de este plástico, se hace mediante 6 pilas. Lo que vamos a hacer en este vídeo es poder alimentarlo con un pequeño transformador o algún pequeño cargador que tengamos por casa. Bueno, para que veáis que efectivamente aquí tenemos el interruptor de encendido y aquí tenemos el alojamiento de las pilas. Necesita 6 pilas de 1,5 voltios en serie. Entonces la iluminación que está dentro se alimenta con una tensión de 1,5 por 6, es decir, estos serían 3 voltios, 6, 9 voltios. Con 9 voltios podemos alimentar la iluminación que tenemos dentro del panel que hace que resalten las letras. Bueno, la idea principal es alimentarlo con algún pequeño transformador, pequeña fuente de alimentación conmutada de estos que guardamos en casa, de los equipos informáticos, dispositivos móviles. Yo, por ejemplo, los suelo guardar todos porque son muy útiles y sirven para muchos proyectos. Ya sabemos que nuestro panel de iluminación se alimenta con 9 voltios. Entonces, claro, si encontramos alguno que dé una tensión continua de 9 voltios, pues lo tendríamos resuelto. En este caso no he encontrado ninguno, pero nos va a servir cualquiera de ellos porque vamos a utilizar unos circuitos muy útiles en electrónica, que son los convertidores DC-DC. Y con estos circuitos que son muy útiles y muy prácticos, podemos utilizar cualquiera de los transformadores, adaptadores o fuentes de alimentación conmutada que estáis viendo aquí. Suelo tener dos modelos: el LM2596, que este es reductor, es decir, yo si tengo por ejemplo un transformador que me dé 15 voltios y ya hemos visto que nuestro panel de iluminación funciona con 9 voltios, entonces conectaríamos nuestra pequeña fuente de alimentación que da 15 voltios por ejemplo o 12 voltios a la entrada. Pondríamos el multímetro, aquí a la salida y ajustaríamos hasta los 9 voltios y ya podríamos conectar ahí nuestro panel. Si por ejemplo la pequeña fuente de alimentación conmutada o transformador de estos me da una tensión por debajo de los 9 voltios, pues utilizo el segundo modelo, que es el XL6009. Este lo que hace es aumentar la tensión. Pues si tengo uno de 5 voltios, pues metemos los 5 voltios en la entrada, actuando sobre este potenciómetro pequeño, voy ajustando hasta que la salida tenga pues los 9 voltios. Entonces, pues con estos circuitos pues podremos utilizar cualquiera de estas pequeñas fuentes de alimentación. Por ejemplo, este de aquí, si observamos, indica que entrega una tensión de 5 voltios 550 miliamperios. Es decir, con 5 voltios no lograríamos encender la iluminación LED del panel de las letras, pero utilizando el XL6009 pues podríamos aumentar los 5 voltios hasta los 9 voltios. Esto es bastante útil porque con esta fuente de alimentación podemos alimentar muchos circuitos utilizando estos convertidores de DC-DC. Bueno, aquí tenemos que parar un momento y decir que, bueno, si hay bien el voltaje de la carga, en este caso del panel, que sería la carga que le conectaríamos a la fuente de alimentación, ¿no? A la alimentación compuesta por una fuente de esta y un circuito de estos electrónicos sería la fuente de alimentación, y el panel sería nuestra carga, ¿no? La carga que le conectamos a la fuente de alimentación. Tenemos que parar aquí y decir lo siguiente: si bien el voltaje lo tenemos solucionado, puesto que tenemos circuitos para bajar el voltaje o también circuitos para elevar el voltaje, tenemos que tener en cuenta aquí un aspecto importante, que es la potencia. Tenemos que meter en la ecuación, tenemos que meter el consumo de la carga, cuántos miliamperios o cuántos amperios consume la iluminación que está alojada aquí en el panel. Para ello lo vamos a alimentar con 9 voltios
con la fuente de alimentación y vamos a ver qué intensidad consume de la fuente de alimentación. Multiplicando los 9 voltios por la intensidad que consume de la fuente de alimentación tendremos la potencia que consume este panel de iluminación. Entonces tendremos que nosotros siempre irnos a una fuente de alimentación que tenga más potencia o igual potencia. Bueno, aunque aquí realmente perdemos un poco de potencia en este tipo de convertidores de DC-DC, pero bueno, no es mucha la que se pierde. Entonces tendríamos que coger y buscar un adaptador que pueda suministrar como mínimo esa potencia. Es decir, yo tendría que coger, por ejemplo, este que viene aquí, que pone 5 voltios 550 miliamperios. Tendríamos que multiplicar los 5 voltios por 0,55 amperios. Tendríamos que esta pequeña fuente de alimentación conmutada puede entregar una potencia máxima de 2,75 vatios. Si nuestro panel, al multiplicar la intensidad por el voltaje, nos da más de 2,75 vatios, no podremos utilizar esta pequeña fuente de alimentación. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser medir la intensidad que consume nuestro panel de iluminación. Bueno, tenemos conectado el multímetro para medir intensidad en serie con el panel de iluminación. Aquí veis que estoy utilizando unas pinzas para conectarlo en donde van las pilas, ¿no? Vamos a ver cuánta intensidad nos va a consumir la iluminación del panel. Enciendo el panel con el interruptor, vemos que consume 124 miliamperios. Entonces tenemos 9 voltios por 0,124 miliamperios o 0,124 amperios, que serían 124 miliamperios. Tenemos una potencia casi 1,12, ¿no? Si lo redondeamos, por lo cual la pequeña fuente de alimentación que vimos antes, que era de 5 voltios 550 miliamperios, que nos daba 2,75 vatios de potencia, pues va a poder alimentar perfectamente a el panel LED, porque tiene potencia suficiente para alimentar el panel LED. Vamos a cortar este conector, vamos a elevar la tensión que nos da a su salida de 5 voltios hasta 9 voltios utilizando el circuito elevador y probaremos si enciende perfectamente bien el panel. Alojaremos el circuito en el interior del panel. Bueno, ya hemos soldado el cable a la entrada de nuestro regulador. Con esto medimos con el multímetro. Vamos a ver qué tensión tenemos a la salida. Tenemos 20,7 voltios. Si miramos en la entrada, pues estoy entrando con los 5 voltios que nos da el pequeño cargador de teléfono móvil. Bien, ahí tenéis, ¿no? Los 20 voltios. Y yo ahora actúo con mi destornillador hasta obtener los 9 voltios que necesita nuestro panel. Pues prácticamente bien, pues ya he convertido los 5 voltios de entrada en los 9 voltios de salida. Ya puedo alimentar mi panel LED. Veis lo práctico que son estos pequeños circuitos. ¿Veis dónde ha quedado el convertidor de CDC? He utilizado un pequeño hueco que había en la parte trasera para meter el cable, no he tenido que hacer taladros ninguno. Y además me ha venido muy bien porque lo he anudado aquí, entonces ya, aunque pegue tirones, pues ahí queda firme. Y ahora lo que me faltaría sería conectar la salida de los 9 voltios de nuestro convertidor de CDC a la conexión de la pila, respetando el positivo y el negativo. Bueno, aquí veis la iluminación LED que traía el panel. Bueno, lo que he hecho realmente ha sido al final, como no lo voy a utilizar con pilas, desoldar los cablecitos que venían a las pilas y lo he puesto en su positivo y negativo correspondiente. Bueno, y ya lo que nos queda es probarlo. Le damos al interruptor y ahí está. Hemos reutilizado una pequeña fuente de alimentación conmutada del cargador de un antiguo móvil para alimentar este panel de iluminación LED con la utilización de un convertidor de CDC. Bueno, si os ha gustado el vídeo y os apetece, suscribiros al canal, que eso siempre viene bien para animarse para seguir haciendo vídeos, que la verdad tengo un montón de vídeos pendientes de muchos temas interesantes: electroacústica, equipos high-end, montajes, detalles de cómo construir altavoces Bluetooth. Bueno, la verdad es que tengo una lista de vídeos apuntadas que yo no sé de dónde voy a sacar tiempo, pero bueno, poco a poco iremos haciéndolo, iremos incluyéndolo al canal. Sí es verdad que ahora en verano estoy de vacaciones, iré subiendo vídeos poco a poco, para después ya a partir del verano pues volver con un vídeo aproximadamente por semana de un montón de temas muy interesantes que iremos viendo. Gracias por ver el vídeo y nos escuchamos en el siguiente.